Comenzamos nuestro programa en este día martes, lo hacemos con la presencia del vicepresidente comunal Leo Pettinari. Leo, gracias por venir. En una nota que le contamos a la gente hace ya algunas semanas que venimos planteando la posibilidad de hacerlo. La semana pasada en un portal de noticias, portal peregrinense aquí de nuestra vecina localidad. Bueno, ofreciste una interesante observación sobre una problemática, lo podemos llamar así, que atraviesa al mundo entero, por supuesto al país, por supuesto a la provincia y por supuesto a Cañada Rosquín respecto a los consumos, ¿no? Al consumo nos estamos refiriendo a la compra y venta de productos, de servicios incluso también, ¿no? ¿Qué tenés para contar al respecto? ¿Cómo introducirías un poco a la gente respecto a esta problemática que, insistimos, lo vemos todo el tiempo, costos fijos elevadísimos, la gente que no compra ya entrando directamente al local, sino que lo hace online? ¿De qué manera eso repercute en la realidad económica de cada comercio? Insisto, enfocándonos, si querés, aquí en nuestro pueblo en Cañada Rosquín. Bien, bueno, gracias Santi, gracias por el espacio, un saludo para toda la audiencia. Sí, a ver, básicamente un poco el tema era comentar, charlar sobre esta problemática, porque veo que en muchos lugares, en Cañada, cierran comercios, abren y quizá escapa esto nuevo de que incluso para los parámetros nacionales también es complejo sumarlo. Lo suman en mayor o menor medida, pero no está la venta online en lo que tiene que ver con los parámetros o los índices de consumo. Uh-huh. Y obviamente que antes uno expresaba que, a ver, la caída de consumo era por una crisis o por cuestiones más, era como 2 más 2, 4, digamos, cae el consumo, hay crisis. Y hoy creo que, si bien puede ser esa una parte de la explicación, los sueldos, el consumo, de acuerdo a los parámetros anteriores, pero creo que también hay una realidad que es mucho más fuerte, que es todo el tema de China como taller mundial, básicamente, que están produciendo absolutamente todo, y sumado a eso, una logística y la globalización donde uno compra directamente por internet, sumado a las nuevas tecnologías. Entonces eso hace que hoy exista un servicio puerta a puerta, que uno pueda comprar directamente a un fabricante a miles de kilómetros de distancia. Y obviamente en un contexto económico que es complejo, uno ya... A ver, yo lo hago como una opinión donde veo cómo sucede en los pueblos, en las ciudades, porque ¿qué pasa? No es solo en Cañada Rosquín que tenemos esta problemática, que obviamente vamos a tocar y vamos a charlar el tema acá, donde quizá en los pueblos, en las ciudades, esto que hablamos de los costos fijos, bueno, lo que es electricidad no es exactamente igual, ahí estamos justo charlando de esos valores, pero quizá los alquileres por ahí no es tanto como en una gran ciudad donde uno ve en una peatonal, a ver, para hablar de algo que entendamos todo, una peatonal, en la peatonal de Rosario pueden ver cómo hay comercio cerrado y cómo cierran y abren otros. ¿Por qué? Bueno, por los altos costos de los alquileres, que quizá que en los pueblos y en la ciudad el comercio de alguna u otra manera se reinventa, trata de sortear esos costos porque quizás son menores también, ¿no es cierto? Uno obviamente si no vende difícilmente pueda pagar 10 millones de alquiler al mes, tenés que vender un montón para además pagar impuestos por eso, para además reponer mercadería. Entonces creo que es compleja la situación en ese sentido hoy. Bueno, Leo, de alguna manera vos nos regalás esta mirada interesante, insisto. Yo por supuesto que leímos la nota porque estábamos también analizando juntos de qué manera exponerlo. Es interesante porque, insisto con un dato, es una problemática que todos vemos, que cuando vas a las ciudades ni que se digan, lo ves en esos casos, o estos carteles que aparecen en muchos comercios directamente venta online, ¿no? Que uno automáticamente asocia con que se le ha hecho imposible sostener el costo fijo del negocio, ¿no? Bueno, preguntarte al respecto tu mirada, quiero decir, estamos de acuerdo que esta es una problemática que existe, costos elevados, ciertamente, sobre todo el costo fijo, bolsillos bastante flacos para mantener esos niveles de consumo. Te quería comentar sobre algo que uno de golpe, quizá armado en otra época, como somos todos más o menos de la misma generación, ni que seguía la gente más grande. Eso trae un correlato que es, por ejemplo, un día a la mañana salir a caminar en búsqueda de ciertos lugares abiertos y todo cerrado o sin gente. ¿También lo analizás por ese lado?
¿O es simplemente un análisis de una situación que está pasando y bueno, ver cómo la enfrentamos, cómo nos adaptamos? ¿Te parece que ese mundo, este mundo que se está armando es un mundo interesante, es un mundo que nos sigue asociando a todos, como es esto de ir a la plaza y ver los locales abiertos, o que estamos tendiendo a un mundo mucho más, si se quiere, cerrado, cada uno en la suya y como bueno está este mundo online, ventas online, cada uno de su casa, recibe en su casa, pero no se da esa cosa, no tanto del comercio, del acercarte, del charlar? ¿Lo analizaste también por ese lado? Sí, creo que eso... obviamente eso mantiene vivo a una comunidad, y creo que va a seguir existiendo, porque ojo, los comercios de cercanía, el hecho de que, pero ¿qué pasa? Quizá existe hoy para lo más necesario y lo más urgente. Claro. O sea, estoy arreglando esta mesa, justo me faltan 2 tornillos, vas a la ferretería de la esquina, estamos por comer algo, exacto, ahora, nos falta azúcar para el café, vamos a comprar lo más chico. Pero ¿qué pasa? Esa compra cotidiana no mantiene los costos fijos del comercio. Ciertamente. Entonces, la compra grande, que antes uno iba al supermercado, vos fijate, yo lo estoy analizaba, digo, ¿hace cuánto dejé de ver la gente que vaya y que llene el changuito en el súper? ¿Pero por qué? Porque hoy, tirado desde un sillón, yo creo que, que el consumo está porque la gente comer, en ese sentido, tiene que comer igual. A lo mejor podemos hablar que si hay crisis, quizá la ropa no la cambia tan seguido, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, tratás de escatimar en otras cosas, pero comida la gente tiene que comer. ¿Qué pasa? No lo consume más de la misma manera, lo compra de otra manera, porque, también convengamos, es cómodo, porque uno está desde el living de su casa, sentado en una silla, tranquilo, mirando el tele, desde la comodidad del hogar, hoy que hace frío, calentito en tu casa y vas mirando. Esto obviamente que reaviva otra cuestión, y es otro tema, un tema para otra nota quizá, pero también creo que pone el foco toda esta nueva digitalización en el consumo superfluo, o en realidad en potenciar la compra de cosas que no son tan necesarias para la vida misma, ¿no es cierto? El famoso consumismo. Yo creo que, Zygmunt Bauman, que era un filósofo, pensador contemporáneo, hablaba un poco sobre lo que tiene que ver con la cadena de consumo, y hablaba que el ser humano hoy termina dentro de la cadena de consumo, termina siendo consumido por el mismo sistema, porque básicamente vende su tiempo para consumir lo que la publicidad, la misma gente le diga que tiene que consumir. Entonces se mantiene dentro de un círculo vicioso donde básicamente está comprando cosas que la misma sociedad le impone que son de moda y quizás no son tan necesarias. O sea, incluso empuja a la sociedad a eso, a que vos a lo mejor por la facilidad de tu hogar ves, che, qué bueno estaría esto, y después lo compré, si no lo uso porque a lo mejor no era tan necesario como parecía. Y no cumple tanto quizás necesidades básicas, sino a lo mejor algo que lo viste y lo compraste y te llegó a los 2 días, después decir, ¿para qué lo compré? Creo que también alimenta un montón eso. También partió de la base, digamos, hacer este análisis, hablar con comerciantes acá en la misma localidad, ver, no sé, a veces, yo más que nada, a lo mejor cuando el último tiempo estuve por ir por cuestiones personales, yendo bastante al centro médico del shopping en Rosario, y uno ve que va la gente, va, porque lo que se pagaba realmente por esos lugares es la exposición, el tránsito de personas. ¿Qué pasa? Ese tránsito de personas hoy no se traduce en ventas. La vez pasada estábamos enfrente de un comercio de una vinoteca precisamente, que venía vino de chocolate, y estuvimos 2-3 horas enfrente y no entra nadie al comercio. Y digamos, empieza a pasar que hay testimonio de comerciantes donde dicen, a ver, yo antes vendía y hoy no, ¿y qué pasa? Eso se fue todo vendiendo online, pero incluso creo que llega a un punto hoy donde también hay hoy en internet uno puede ver todo, hay testimonios de comerciantes con los cuales fuimos hablando, que ellos en un primer momento hacían este negocio de decir, bueno, no, voy a importar ahora que se puede, y que la licencia por importación no es más, digamos, un amiguismo político, lo que sea, cualquiera hoy puede agarrarse y voy a importar algo. Bueno, perfecto. Lo importás, lo vendés por Mercado Libre, suponete. Era un negocio que hace un año era una eminencia. ¿Qué pasa? Hoy, dado que se permitió esta posibilidad de que China venda productos puerta a puerta en Argentina, el Mercado Libre lo hace con un tope 5 productos, pero
pensemos que eso se pueda llegar a sacar también, creo que es una de las ideas del gobierno. Entonces Mercado Libre se vio en la situación de tener que competir contra eso también, abrir un depósito en China, armar toda la logística, y eso también terminó matando al tipo que decía, che, voy a importar una bota, un teléfono, algo de China y lo vendo acá, y hoy mismo Mercado Libre te publica el mismo producto más abajo, diciendo este producto comprá más barato, y te lo venden ellos. Entonces, a ver, para bien o para mal, porque se lo puede mirar de cualquier manera, hoy existe esta posibilidad de comprar directamente al fabricante. Entonces eso elimina una cadena enorme en el medio que tiene que ver con el comerciante de barrio, que era el que lo llevaba al consumo final, tiene que ver con el importador, hay una cadena enorme que hoy queda eliminada, que bueno, un poco el desafío es, primero que nada, charlar sobre esto, porque no veo que se ponga sobre la mesa y se hable. Lo que veo es, y la verdad en cierto punto te apena ver que o sea, es como que cambia la persona que toma el riesgo, los costos fijos siguen siendo los mismos, y no nos estamos uniendo, hablando sobre esto y diciendo, che, a ver, el mundo cambió, no podemos pagar más un comercio o la electricidad el doble, si en realidad debería salir lo mismo que en una casa, si el transporte, la energía y los transformadores y lo que sea vale lo mismo para un comercio que para una casa. Entonces creo que no estamos dando esa discusión y simplemente queda como algo, bueno, este comerciante abrió un comercio, le fue mal, el otro también, y no estamos planteando la cuestión de fondo. Exacto. Vos sabés que mientras te escucho que es interesantísimo, porque aparte hablas de esa eliminación de esa cadena. La eliminación de la cadena básicamente remite a gente quedándose sin trabajo, ¿no? Lo cual ciertamente es un problema que excede largamente lo que podemos resolver en una conversación, excede incluso largamente lo que puede hacer una comuna, vamos a ser claros también, largamente. Por eso digo, está bueno centrarse aquí en Cañada. Y una parte interesante de ese artículo que por supuesto le recomendamos a la gente que lea, que salió en el portal Pelegrinense, una suerte de ensayo, de la mano de Leo Petinari, pero una parte que me parece interesante es esa que de hecho lo estás empezando a esbozar acá, es unámonos y juntémonos de alguna manera a charlar, porque es cierto que pasa y pasa todo el tiempo, hay que ser claro, la gente que está del otro lado lo sabe, esta situación de haber tenido 2 años un comercio básicamente para terminar cerrándolo y encontrarte en la misma o en una situación incluso peor, y esto ha pasado, y lo sabemos incluso por comercializar el espacio en la radio, digamos, 2 años laburándolo para no quedarte con ninguna clase de rédito ni de ahorro, más todos los problemas que te trae aparejado. Ciertamente hay que hacer algo, y ciertamente también excede largamente, insisto, lo que podamos resolver acá o lo que pueda hacer una comuna respecto a un cambio en nuestra mentalidad, darnos cuenta que hay que unirse ante todo esto. Es un poco una idea tuya, digo, porque la descripción del problema lo sabemos, es interesantísimo ponerlo en palabras, pero rápidamente aparece en la mente de uno decir, bueno, ¿y qué hacemos ante esto? ¿Se puede dar esa posibilidad, por lo menos aquí empezándolo en Cañada Rosquín, de esa unidad? Pienso en un inquilino, en alguien que alquila para poner un comercio. Sí, yo creo que por eso acá los costes fijos, por ejemplo, que tienen que ver con en un pueblo, a lo mejor acá una persona que pone un comercio alquila una casa y paga 2 alquileres en uno, ¿no es cierto? Creo que todavía en el pueblo la situación es un poco más... o sea, tenemos un poco más de aire, pero igual sí creo que si no trabajamos el tema de fondo, porque ¿qué pasa? O sea, las reglas, por ejemplo, vos lo hablas acá en la comuna, las reglas son claras y las mismas para todos. Uno trata de no, digamos, o sea, hay una ordenanza, se tiene que cumplir, es igual para todo, para habilitar un comercio. Entonces, pues, de acuerdo a si una persona está mejor o peor o sea, tiene más elementos, menos, lo trabajó hace menos tiempo, heredó algo sobre ese, bueno, cambia un montón en la competencia que uno le puede hacer, porque no es lo mismo abrir un comercio hoy, y en ese sentido terminan quedando quizá los más grandes, los que van y buscan directamente en el mercado, los que, a ver, pero hay algo que nosotros tratamos de hacerlo igual para todos, no podemos elegir, digamos acá me refiero como comuna, quién sí, quién no, porque eso lo deberá elegir cada uno como consumidor, de decir, bueno, a mí me sirve más esto, me sirve más aquello, prefiero tal servicio, prefiero tal otro, pero sí creo que a ver, como también porque yo lo pensé y cuando en realidad veníamos charlando sobre esto, digo, a ver,
bueno, entonces ¿cuál es el final? Porque digo, son todas pálidas, es como que no tiene una salida. Pero por eso yo creo que el comercio de barrio va a seguir existiendo. Hay que tratar de pensar en qué se puede diferenciar. Yo creo que una de las diferencias que puede tener es la cercanía con el usuario y el servicio que puede brindar alrededor de una venta. Porque no es lo mismo, digamos, vender un calefón y lo buscas o lo compras por internet, que te digan, che, no, funciona así, voy a tu casa, te doy una mano. Eso no es lo mismo. No. Y creo que ahí puede llegar a estar la diferencia en todo lo relacionado al servicio alrededor de la venta y hacer una venta personalizada. Porque simplemente en precio no vamos a poder competir contra el mismo fabricante del producto. Si vos tenés, por ejemplo, a Mercado Libre vendiendo plataformas que son los dueños de la firma, son los fabricantes. Difícilmente una persona que tiene que comprar en cantidad, tener un comercio acá, tener un depósito, pagar impuestos, habilitarlo, pagar electricidad, tener gente, te lo pueda vender al mismo precio. Es imposible. No tiene manera. Y encima, directamente fábrica te lo venden financiado. Con lo cual vos estamos en un problema en eso. Por eso creo que diferenciarse con respecto a un servicio, bueno, los oficios. De hablar. Creo que los oficios va a ser, por lo menos, va a tener un auge varios años. Creo que es algo que la robotización que se viene, la inteligencia artificial, todo esto de la digitalización no va a reemplazar, por lo menos al corto plazo. Por lo menos al corto plazo. Porque estamos hablando que o sea, como si todo lo que estamos hablando fuera poco, estamos hablando que para fines del 2027, octubre del 2027, están hablando que se empiezan a vender robots. Que van a cumplir tareas básicas de un hogar, de cuidado de atención a un niño, de cuidado de atención a un adulto mayor, de cuestiones de atención al público básicas. Entonces, si estamos hablando que hay poco trabajo, quizá por la compra directa, porque uno compra directamente al lugar donde fabrica. Bueno, si sumamos incluso esto que se viene, o sea, yo lo que creo es que para el 2030, que falta nada, el cambio que puede llegar a tener el mundo es algo verdaderamente grande. Y lo que por ahí también me llama la atención, porque digo, a ver, obviamente que las élites mundiales y demás tienen alguna información que quizás nosotros no tenemos. En pleno siglo XXI muchas cosas se tratan de información. Y el hecho de que públicamente vos escuches a una persona que, como Elon Musk, que trabaja muchas cuestiones que uno lo puede querer o no, ¿no es cierto? Pero el tipo sabe lo que hace. Él está pidiendo un salario mínimo universal. Perdón. Sí. Un salario mínimo universal que en realidad creo que, ahí te da un poco el parámetro de decir, ¿qué vamos a poder hacer los humanos en el futuro? Bueno, en realidad un salario mínimo universal habla de garantizar un dinero básico para cuestiones básicas, porque el trabajo ya no te lo va a dar. O sea, y si no, ¿por qué pondríamos un salario mínimo universal? Los invito a pensar en eso, porque no lo estoy pidiendo yo de Cañar o quien, digamos, lo está pidiendo una persona que sabe lo que se viene, que está moldeando lo que se viene y está diciendo, che, vamos a tener que poner un salario mínimo universal porque las máquinas se van a manejar solas, las máquinas van a trabajar para nosotros y el humano lo único que le va a quedar es ser humano. Nada más.